Bueno, vamos entonces a pasar a los términos importantes que realmente son los que nos van a permitir entender el restante de los procesos que vamos a estar viendo. El primero de ellos se define como oxidación y este es el proceso mediante el cual una sustancia pierde electrones. Debe recordar que cuando una sustancia se oxida, los electrones van a aparecer a la derecha. Reducción, por otra parte, se refiere al proceso mediante el cual una sustancia gana electrones. Como es el proceso opuesto, ahora los electrones van a aparecer a la izquierda cuando una sustancia se esté reduciendo. Una reacción de oxidación-reducción, como se abrevia en inglés como redox. En esta reacción lo que ocurre es una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Se compone de una reacción de oxidación que recibe el nombre de media reacción de oxidación. Se compone también de una reacción de reducción que se llama igualmente una media reacción de reducción. Y a la reacción redox se le considera como la suma de ambas medias reacciones. De la misma manera también se le llama reacción neta. Cuando hablamos de oxidación y reducción, hay dos sustancias que están participando en este proceso. A una de ellas se recibe el nombre de agente oxidante. Y el agente oxidante, por la palabra agente, se entiende a alguien que actúa sobre otro. En este caso, una sustancia que actúa sobre otra. O sea, es la sustancia que se va a causar que otra sustancia se oxide. En otras palabras, es la sustancia capaz de oxidar a otra. Si oxida a otra, en el proceso se reduce. El agente oxidante oxida y en el proceso se reduce. Mientras tanto, el agente reductor es aquella sustancia que va a propiciar o va a causar la reducción de una sustancia. Y en el proceso, ella se oxida. Ejemplo. Aquí tenemos una reacción de zinc con plata. La oxidación, podemos ver que el zinc está pasando a zinc más 2 electrones. Por lo tanto, él está perdiendo electrones. O sea, se está oxidando. Fíjense que los electrones aparecen a la derecha. Por lo tanto, zinc es el agente reductor. Mientras tanto, la plata es la que está ganando el electrón. Por lo tanto, si ella lo gana, se está reduciendo. Por lo tanto, es el agente oxidante. Si él se reduce, hace que otro se oxide. Zinc pierde electrones, por lo tanto se oxida, agente reductor. Plata gana electrones, por lo tanto es el agente oxidante. A modo de repaso, si esto le ayuda a entenderlo mejor, puede usar esta guía. Por ejemplo, aquí tenemos a A, en la cual ella está perdiendo electrones y se lo está dando a B. Si A pierde electrones, A se está oxidando. Por lo tanto, A se vuelve más positivo. Recuerde, como lo habíamos dicho, que dar es algo positivo. Pues al dar un electrón, él se vuelve más positivo. A aumenta el número de oxidación, por lo tanto, A es el agente reductor. Todo lo contrario va a pasar con B. B ganó electrones, B se está reduciendo. B se vuelve más negativo y B disminuye en su número de oxidación. Disminuye porque se hace menos positivo o más negativo, pues por lo tanto eso se considera una disminución. B, por lo tanto, como consecuencia, es el agente oxidante. El que pierde se oxida y es el agente reductor, el que gana se reduce y es el agente oxidante. Ahora vamos a identificar en la siguiente reacción que tenemos a hierro y a cobre envueltas como especies, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Las flechas color roja lo que nos indican en este momento son las especies que están envueltas para que podamos identificar si ésta se oxida o se reduce. El primer paso, el básico, es identificar
los números de oxidación. Siempre, siempre, siempre ese debe ser su primer paso. Asignar los números de oxidación. Y claro, tiene que hacerlo correctamente porque si comete algún error no va a poder continuar o por lo menos le va a dar un error en sus reacciones. Así que hierro lo tenemos aquí y aquí, está identificado con la línea color roja, cobre con la línea color azul. Vamos a ver. El hierro de la izquierda está en estado sólido, por lo tanto su estado de oxidación es 0. El cobre está haciendo un ion y el ion corresponde a su número de oxidación a la carga, positivo 2. El hierro en este otro extremo está también con carga, positivo 2, por lo tanto su número de oxidación es positivo 2. Y el cobre está en forma sólida, no tiene carga, está en su forma natural, por lo tanto es 0. Si vemos a ver, hierro está pasando de 0 a positivo 2. Esto ocurre si hierro pierde electrones, se volvió más positivo, dio cosas negativas y dar es algo positivo. Por lo tanto, el hierro se oxida. De otra parte, el cobre se puso menos positivo. Él tenía dos cosas positivas y ahora se quedó con nada. Por lo tanto, cobre ganó electrones. Cobre sufrió de reducción o se redujo. Si el hierro se oxida, es el agente reductor, mientras que por eliminación, el cobre ganó electrones, el cobre se reduce, es el agente oxidante. Fíjense cómo identificando los números de oxidación, yo puedo concluir cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo hierro reaccionando con sulfato de cobre para producir sulfato de hierro más cobre sólido. Primero vamos a escribir la ecuación iónica. Y usted se preguntará, ¿pero por qué esto tiene que entrar aquí? Bueno, porque así yo puedo identificar cuál se oxida y cuál se reduce. Así que vamos a separar aquellas cosas que estén formando en compuestos en iones. El hierro estaba solo, por lo tanto sigue estando solo. Del sulfato de cobre sale el ion de cobre más 2 y el ion sulfato. Del sulfato de hierro sale el ion de hierro más 2 y el ion sulfato. Y el cobre que estaba solo permanece solo. De esto podemos apreciar de que el sulfato es un ion espectador. Él no ha participado en nada. Usted tiene sulfato a la izquierda, sulfato a la derecha. Por lo tanto, él no participó en nada en la reacción. Aquello que sea un ion espectador, usted lo elimina. Y nos quedamos entonces con las especies que están envueltas a la izquierda y a la derecha. Fíjense que los hierros y los cobres sí sufrieron un cambio, porque hay unos que en la izquierda no tienen carga y a la derecha sí. Y lo mismo ocurre con el cobre, a la izquierda tiene carga y a la derecha no. Vamos a asignar los números de oxidación. Hierro, 0, cobre, positivo 2, la carga. Hierro, positivo 2, la carga. Cobre, 0, la carga. Tienen un valor de 0, está en su estado natural. Misma situación que el ejercicio anterior. Cobre tiene positivo 2, acaba con 0. Cobre se está reduciendo. Mientras que el hierro pasa de 0 a positivo 2, él dio dos cosas, dos electrones, por lo tanto, hierro se está oxidando. Si hierro se oxida, es el agente reductor, y si cobre se reduce, es el agente oxidante. Claro, en este caso usted no tenía cobre solo, usted tenía sulfato de cobre. Lo correcto es que usted escriba la especie que originalmente se encontraba en la reacción. No quiere decir esto que el indicar que cobre es el agente oxidante esté incorrecto. Lo que pasa es que usted no tenía cobre en la parte de los reactivos, usted tenía sulfato de cobre. Bueno, aquí con una práctica le vamos a asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos que componen un compuesto en esta reacción.
O sea, le vamos a asignar a cada uno de los elementos su estado de oxidación. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. El hidrógeno tiene una carga de positivo 1, por lo tanto su estado de oxidación es de positivo 1. Manganeso tiene un valor de positivo 7. Oxígeno no está formando peróxido, de negativo 2. El hierro, positivo 2 por la carga. Manganeso está solito, positivo 2 por la carga. Hierro está solito, positivo 3 por la carga. Por definición, oxígeno, menos 2. Y también por la misma definición, hidrógeno es positivo 1. Si no, usted haga la fórmula para determinar cuál es el número de oxidación de hidrógeno, como lo hicimos cuando hicimos el dióxido de carbono. Esa molécula no tiene carga, por lo tanto la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0. La misma historia bien tiene que tener con manganeso. Usted tiene que igualar los números de oxidación igual a la carga del ion, que es negativo 1. Por lo tanto, usted tiene 4 por 2 es negativo 8. La única forma que esto dé negativo 1, si manganeso posee un estado de oxidación de positivo 7. Ahora vamos a evaluar los estados de oxidación. Vamos a identificar que el número de manganeso ha disminuido de positivo 7 a positivo 2. Por lo tanto, manganeso está ganando 5 electrones. Si gana, se reduce. El número de oxidación de hierro cambió de positivo 2 a positivo 3. Por lo tanto, él pierde un electrón. Si pierde un electrón, hierro está siendo oxidado. El resto de los elementos, fíjese que no han cambiado sus números de oxidación. ¿Ok? Así que vamos a ver la siguiente transparencia. Como consecuencia de eso que hemos visto, de que manganeso es el que se reduce, por lo tanto es el agente oxidante, el ion permanganato, mientras que el ion de hierro más 2 fue el que se oxidó, por lo tanto es el agente reductor. Nuevamente enfatizo de que es bien importante que usted determine correctamente los números de oxidación para que usted pueda identificar de una forma clara cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, basándose en cuál es la especie que se oxida y cuál es la que se reduce.